Enfermedad celíaca, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, todos son ejemplos de enfermedades autoinmunes. En el cuarto episodio del Laboratorio de la Vida, hablamos acerca de cuáles son los mecanismos más importantes que se dan durante la autoinmunidad. Hablemos sobre enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune se produce cuando el sistema inmunitario ataca los propios tejidos sanos de un organismo. La respuesta inmunitaria que se da frente a una enfermedad autoinmune es similar a la que se produce durante una infección, solo que en este caso el blanco del ataque va a ser una célula propia, una célula de nuestro cuerpo, que se conoce como autoantígeno. Muchas veces este ataque se va a dar en células particulares de un órgano, como por ejemplo la tiroides en el caso de la tiroiditis de Hashimoto o el cerebro en el caso de la esclerosis múltiple. Pero también el alcance puede ser mucho más generalizado o sistémico, como en el caso del lupus eritematoso sistémico. La respuesta es palabras. Si en el caso, el órgano diana en este caso es la glándula tiroides, los glóbulos blancos, o en este caso los linfocitos T y B, van a actuar atacando a las células de la glándula tiroides, que en este caso nos pertenecen, son células nuestras, pero que están funcionando en este caso como un foco de ataque. Entonces, las glándulas tiroides van a reaccionar a estos linfocitos provocando o van a procesar la respuesta de estos linfocitos produciendo proteínas proinflamatorias. Van a regenerar una reacción de inflamación crónica. Y recordemos que uno de los signos de la inflamación era la pérdida de la funcionalidad del tejido. Entonces, este es más o menos el proceso simplificado de lo que se genera durante un proceso autoinmune. Clínicamente, los trastornos autoinmunes se dan en episodios de brotes y remisiones. Esto quiere decir que puede haber una crisis o bien dolorosa, inflamatoria, donde hay signos y síntomas muy particulares para cada una de las diferentes enfermedades autoinmunes, y otro proceso donde estos signos y estos síntomas se calman, se mitigan y pasas a un estado de tranquilidad, de reposo, donde la enfermedad parece resolverse por un tiempo, pero es solo por un tiempo. ¿Por qué se da esto? Porque existen mecanismos proinflamatorios que se dan a nivel de lo que es la célula blanco, en este caso el autoantígeno o el órgano de tu cuerpo que está siendo atacado por el sistema inmunitario, y entonces genera esta reacción inflamatoria crónica, que es la que genera la crisis. Y por otro lado están los mecanismos compensatorios o reguladores de la inflamación, que también actúan a nivel de tu propio cuerpo y que buscan sopesar o armonizar o restablecer la normalidad en ese tejido que está haciendo una respuesta inflamatoria. Podríamos decir que es una lucha campal de tu cuerpo contra sí mismo. Si lo llevamos al plano psicológico, es cuando de repente en nuestra mente estamos tratando de llevar a cabo un proyecto o haciendo algo que nos gusta y de repente algo nos sale mal, y entonces venimos con nuestros pensamientos y nuestra autocrítica a decir: mira, no lo estás haciendo bien, siempre lo haces de esa manera, siempre lo arruinas. Entonces es como que tu cuerpo busca a la vez atacarte y curarte. Y en ese proceso entonces se da lo que se conoce como la respuesta autoinmune. Resulta bastante complejo determinar cuál puede ser el factor desencadenante de una enfermedad autoinmune. Se ha determinado que pudiera ser por una causa de infección previa o a causa de una infección previa. Sin embargo, no todas las infecciones derivan o terminan en una enfermedad autoinmune. También se han asociado factores externos, ambientales, a nivel de entorno, pero también son muy inespecíficos. Lo que más en este caso resulta, digamos, más esclarecedor son las implicaciones hereditarias o genéticas que pudiera tener, digamos, la susceptibilidad de desarrollar trastornos de este tipo, ya que se ha determinado la asociación de genes polimórficos en la susceptibilidad hacia el padecimiento de enfermedades autoinmunes. Estos genes no funcionan de manera individual, pero digamos que en conjunto
están bastante implicados en lo que es el padecimiento de este trastorno dentro de una misma familia. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede estar dirigido o bien al bloqueo de la respuesta inmunitaria o bien a la supresión de los mecanismos reguladores. ¿Por qué? Porque esto es lo que generalmente da el conflicto a nivel del cuerpo y lo que genera la respuesta y las crisis. Pero ¿qué pasa? Se ha tenido mejor resultado a nivel de lo que es el bloqueo de la respuesta inmune, pero esto también tiene la consecuencia de derivar en que la persona puede resultar inmunosuprimida, porque si tú bloqueas la respuesta inmunitaria, en este caso, la persona va a tener un sistema inmunitario mucho más frágil y mucho más débil, y habrán otras cosas y otros agentes externos que no tienen nada que ver con la enfermedad autoinmune que terminen por debilitar al organismo porque no tiene cómo defenderse. Sería como de reconocer la causa real de lo que está desencadenando un proceso autoinmune. Hoy en día la psiconeuroinmunología abarca espacios donde incluso procesos mentales, psicológicos, procesos de vida, trauma, pueden estar asociados con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y es importante también, hacer un conjunto o un diagnóstico multidisciplinario que permita al paciente conducir su esquema terapéutico de una manera más global, más holística. ¿Por qué? Porque no solamente se debe a causas orgánicas, a causas biológicas, también el componente psicológico es fundamental en el desarrollo y en el sostenimiento de una enfermedad. Hay algo bien importante y es que se reconoce hoy en día el papel fundamental que tiene el equilibrio de la microbiota intestinal a nivel del desarrollo de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que una disbiosis o un desequilibrio a nivel de la microbiota intestinal puede provocar o puede generar reacciones a nivel de los glóbulos blancos que promuevan o exacerben un proceso autoinmune. Resultados muy interesantes en personas que han detectado estos procesos de desequilibrio a nivel de microbiota y han cambiado sus hábitos alimenticios, han comenzado a consumir alimentos favorables para desarrollar una microbiota sana, equilibrada, eubiótica, y han tenido bastantes resultados, sobre todo a nivel de lo que es la disminución de los brotes. La psoriasis, que hoy se conoce que es un trastorno autoinmune, por lo general tiene sus episodios de brote, y esos episodios por lo general se asocian con momentos de mucho estrés para la persona que la padece. Cuando esta persona entra en un estado de equilibrio, un estado de reposo, de tranquilidad, los brotes ceden, los brotes incluso desaparecen por un buen tiempo. Pero entonces es importante que la persona detecte también sus detonantes. Una parte es conocer que tienes o padeces una enfermedad autoinmune, pero a medida que vamos conociendo nuestro cuerpo y que vamos identificando esos espacios donde los brotes son más frecuentes y sobre todo qué hemos vivido, a qué cosas nos hemos expuesto en esos momentos, es fundamental también para el enfoque sistémico y holístico de lo que es el abordaje de una enfermedad autoinmune, no como un ente meramente clínico, sino como una enfermedad multifactorial, donde influye el ambiente, donde influye, el esquema psicológico de la persona, sus patrones de conducta, sus patrones alimenticios, su historia familiar y todo un conjunto de situaciones que pueden afectar positivamente o negativamente la vida de esta persona. Por ejemplo, este episodio del Laboratorio de la Vida. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal y está atento. Activa todas las notificaciones para que estés al día con nuestras actualizaciones. Y recuerda, somos conciencia, conocimiento y acción para una vida mejor. ¿Sí?